Komen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe resta stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tu cabaret. Y entonces recuerden que what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Eso es cabaret. Entonces cabaret no es nada más y nada menos que la Alemania de los años 30 antes de lo que en alemán se llama Die Machtübernahme. Die Machtübernahme es la palabra en alemán que se utiliza para la toma del poder. La toma del poder de los nazis en el año de 1933 en alemán, eso se llama Die Machtübernahme. Entonces, Cabaret es por ahí en el 30, 31. Entonces, ahí canta Liza Minnelli. Ella hace una canción que se llama Mein Herr, ¿ok? Entonces, allí es todo el Berlín de antes de los nazis y todo eso. Hemos dicho varias veces que eso es una época de fantasía recurrente en los europeos modernos. Ellos se sueñan con con su territorio antes de que pasara eso que pasó allá. Y eso lo expresan en las películas. Es una fantasía recurrente en los europeos. La Alemania antes de los nazis. Entonces, bueno, vamos a ir a esos espacios de habla alemana. Vamos a hablar de los nazis, vamos a hablar del nacionalsocialismo y de un montón de cosas que atañen los espacios de habla alemana. Y bueno, pues todo eso lo aprenderemos mediante el mero acto de traducir. La quinta habilidad del lenguaje después de leer, escribir, hablar y escuchar. Las cuatro habilidades, lo que los profesores de alemán llaman Unterfertigkeiten, ¿ok? La quinta habilidad del lenguaje es el acto de traducir. Así de simple. Entonces vamos a hablar de autores, vamos a hablar de textos y vamos a hablar de comentarios en torno a una estrategia puntual de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. El mero acto de traducir. Un podcast es de hacer series, como hemos dicho varias veces, así que, bueno, la primera serie que hicimos fue estudios de traducción, propusimos unas traducciones de diferentes textos, hicimos análisis de las diferentes técnicas y los diferentes procedimientos de traducción que fueron aplicados allí en la literatura que escogimos, ¿sí? Entonces, eso es una serie de 12 episodios, ¿sí? Una serie de 12 episodios que aún debemos completarla. Pueden encontrarlo hasta el episodio 11. Está allí expuesto en el podcast para que vuelvan y escuchen todo el contenido. Nos falta cerrar esa serie con el episodio 12. Y el episodio 12 no es nada más y nada menos sino Alemania, la segunda parte del viaje a Alemania. Ya hicimos la primera. Allí mencionamos algunas cosas que las dejamos ahí gratis, otras cosas las vamos a hacer de pago, ¿ok? Sin embargo, se hizo allí ya el episodio 11. Falta hacer el episodio 12 y eso completa esa serie. Vamos a hacer un recuento por esa primera serie de traductología que hicimos allí. Y bueno, pues vamos a empezar también a hacer una serie de libros. Vamos a hablar puntualmente de la literatura, ¿sí? Estoy escribiendo una serie que se llama 10 libros de traductología. Entonces, el primer libro que vamos a analizar es 12 años con Hitler. Es el 12 Jahre mit Hitler. Como ustedes bien lo saben, ese fue el primer texto que analizamos en el primer episodio de esa serie. El episodio número uno se dedicó a la noción de las técnicas de traducción y analizamos algunas traducciones que yo propuse de ese texto en alemán y analizamos qué procedimientos, qué estrategias de traducción fueron aplicadas allí para hallar las equivalencias en el texto en español. Así que, bueno, eso lo pueden ir a revivir. Ese es el episodio uno. Allí hablamos del texto 12 años con Hitler. Yo les quedé viendo, digamos, un chisme, entonces lo que vamos a hacer, vamos a completar por decirlo de alguna manera, el rompecabezas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer la lectura de los libretos que hemos preparado para este episodio. Bienvenidos a Traductología. Como ya hemos dicho varias veces, este es el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción en Colombia. Hacer un podcast sobre traducción quiere decir que nos proponemos traducir varios fenómenos que vienen de otros espacios de habla. En el podcast pueden encontrar varios episodios sueltos y algunas series.
Esto me recuerda al señor Lindsay, dijo una vez que es difícil seguir el contenido de él. Como mi contenido, así sucede con las obras digitales sonoras de las que son capaces los seres humanos en los tiempos del nuevo mundo que habitamos. Sin embargo, hay que seguir escuchando y escuchando hasta entender aquello que no entendemos. A veces parece que algo es un caos que no se puede entender y de repente aparece el orden, lo apolíneo, lo estricto. Es innegable que también podemos alcanzar el momento de plenitud en el cual las palabras transmiten sin ambigüedades el sentido de aquello que intentan comunicar. En otras palabras, cuando alcanzamos el momento en que la comunicación es exitosa. Pensemos por un momento en la palabra comunicación. Adivinen cómo se dice en alemán. Comunicación. Seguimos insistiendo en la idea de que la lengua alemana, al menos en el nivel lexical, tiene que ver directamente con el idioma latín, el mismo idioma latín que tiene que ver con el español que hablo como lengua materna. El diccionario en línea Deutsches Wörterbuch der deutschen Sprache, por sus siglas DWDS, registra los siguientes sinónimos para la palabra comunicación: Austausch y Verständigung. El término alemán Austausch tiene que ver con la acción de intercambiar. El término Verständigung tiene que ver con la acción de entender. Para los espacios alemanes, entonces, comunicar quiere decir intercambiar y entender ideas e información. Seguramente ustedes como audiencia no entienden todas las ideas que presento en estos contenidos. Sin embargo, algo los llama a escuchar, algo les dice que quieren seguir oyendo mis conferencias sobre traducción, que no son solo conferencias sobre el acto de traducir, sino también son mi vida, son mis afectos, son mis pensamientos, son las cosas que me gustan, lo que no me gusta, lo que pienso del mundo. No puedo evitar plasmar en mi obra aquello que observo y percibo del mundo donde estoy. Esto sucede con cualquier creación. La teoría y la práctica de traducción son mi pretexto para plasmar mi vida y mis esfuerzos dedicados a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde el acto de traducir. La primera serie que hicimos formalmente hablando fue Traductología, estudios de traducción. Esta serie debe completarse con el episodio 12, el cual le dará fin. Esto aún está por hacerse. Mientras tanto, la serie se compone de 11 episodios. En esta oportunidad quiero hablarles de, pues, de uno de los libros de esta serie, ¿sí? Que revisamos para este programa, para el primer episodio de estos programas, de estas series, de esta génesis de mosaico, de este mosaico sonoro, que son estos autores, que son estos textos y estos comentarios. Ese primer libro del que vamos a hablar, por supuesto, son los 12 años con Hitler. Entonces, completar el rompecabezas. Una vez les dije que les iba a contar cómo llegó este libro a mi poder. Lo tenemos acá en el escritorio, en la mesa de trabajo, pero no lo hice. Se me olvidó, me puse a divagar y no resolví el ticket, como dirían en Teleperformance, ¿ok? En todo caso, ese libro llegó a mi poder en el año 2015, la primera vez que salía del país rumbo a Alemania. Esta anécdota la he contado varias veces. Estábamos en la ciudad de Coblenza, en el estado federado de Renania-Palatinado, donde queda el Deutsches Eck. En español, el rincón alemán. ¿Qué es el rincón alemán? Es la región de Europa en la cual se encuentran el río Rin y el río Mosela. La intersección de estos dos ríos forma una especie de esquina o punta donde hay un monumento del Kaiser Guillermo. La abuela de los niños que cuidaba en ese momento vivía ahí, en Koblenz, en alemán. Un fin de semana decidimos ir a visitarla, así que nos alistamos la señora B, los dos niños y yo para manejar en carro automático desde Wiesbaden, en Hessen, hasta Coblenza, en Renania-Palatinado. Yo no he manejado tanto carro en Colombia como si lo he hecho en Alemania. Llegamos, almorzamos, comimos kuchen y café, ok, y nos dispusimos a esperar el viaje de regreso. Mientras tanto, vi que la señora tenía un estante de libros. Me acerqué a él y vi una cubierta negra que decía "12 Jahre mit Hitler". Lo tomé y al ver la carátula vi una imagen del Führer. La señora me vio y me dijo,
Das kannst du gerne behalten, es decir, me lo podía quedar. Sin embargo, su hija, para quien yo trabajaba, no estaba tan contenta con el asunto. Volteó a mirar y me dijo, ya, Marcel, du magst lesen. Es decir, le provocó cierta molestia. 2015 fue eso. A Alemania le cuesta hablar del asunto nazi. Sin embargo, también podemos encontrar ejemplos como la abuela generosa, la cual no tiene problema compartiendo conmigo un fragmento de su historia alemana conmigo, sin importar lo oscuro de ese fragmento, sin importar lo oscuro del fragmento de esa historia. Pero para la señora B sí fue un momento no grato, como diríamos. No era mi intención generar esos sentimientos en mi entonces jefe. Sin embargo, así pasó. Nos regresamos a Wiesbaden y en 3 semanas volví a Colombia. Pero no por eso el libro. En todo caso, esa es la historia de cómo llegó ese libro. A mí me lo regaló la abuela de los niños que cuidaba en Alemania. Yo era au pair. Una vez le dije son panas y me dijo, ay, yo no sabía que tú habías sido au pair en Alemania. Bueno, sépanlo. Ese libro es una biografía de Hitler escrita por el jefe de prensa del Tercer Reich, Otto Dietrich. Un texto que puede resultar interesante para los espacios de habla hispana, ya que no existe una traducción oficial. Alguna vez conté que vi en internet una versión hecha por una editorial española para Barcelona, pero no encontré versiones en Latinoamérica. Como decíamos, puede que la traducción sea de ayuda para completar el rompecabezas del nacionalsocialismo aún necesario de discutir en tiempos donde los padres de familia de las regiones opulentas de Alemania ven los migrantes hundirse en el Mediterráneo y se preguntan, ¿Was machst du mit solchen Leuten? ¿Ah? Así se preguntan viendo los migrantes ahí por televisión, ¿ok? Entonces, bueno, es el 12 años con Hitler. Vamos a leer las traducciones que hemos hecho. Hemos traducido ya todo el prefacio que escribió la editorial. Estas no son aún las palabras de Otto Dietrich, son las palabras de la editorial. Ya vamos a ver el nombre de la editorial, sí hablaremos de quién publicó esto. Pero entonces, bueno, son las personas de la editorial haciendo el prefacio de este texto. Entonces, hemos traducido la totalidad de este prefacio, solamente 2 páginas, y bueno, ya hemos planteado de una manera clara y convincente las ideas que están allí en ese prefacio. Y seguiremos traduciéndolo. Este puede ser el proyecto de nuestra vida, porque esto pues se lo queremos también mandar a Conchita Otero. Yo quiero enviarle un correo a Conchita diciéndole, mira, me gustaría traducir este texto, ir a Alemania otra vez, encontrar esta editorial que me dé los derechos para poder hacer esta traducción y proponerla acá para Latinoamérica, para Colombia, y mediante esta traducción enseñarle traducción a otras personas interesadas en estos temas. No necesariamente temas del nacionalsocialismo, sino también temas de cómo traducir, temas de traducción de texto, de traducción escrita, como diría Amparo Hurtado. Así que el prefacio, ¿ok? La palabra alemana para prefacio es Vorwort. Entonces vamos a leer el Vorwort, vamos a leer el prefacio que hemos traducido para los espacios de habla hispana en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, esto dice de la siguiente manera. Aquellos que se cruzaron por el camino de Hitler o incluso quienes fueron sus acompañantes han escrito mucho sobre él. Entonces, como ahora, se presenta necesario aclarar lo oscuro y lo sospechoso del Tercer Reich. Hasta el momento, las fuentes de luz habían sido expedientes oficiales o declaraciones de uno o de otro que creyó experimentar de segunda mano esto o aquello y por eso se consideró testigo histórico. Algunas de estas declaraciones están entrelazadas con la intención de exculparse y por eso pierden importancia como fuente histórica de confianza. Los expedientes oficiales no terminan de explicar por completo quién fue el responsable y cuál fue la verdadera esencia de un sistema político, mucho menos si este es una dictadura. El informe de un testigo ocular que da su opinión desde su experiencia inmediata del Reich de los 1000 años hace comprensible lo documentado en los expedientes y añade aquello que nunca se llevó al papel. Ese testigo ocular es obviamente el señor Dietrich. Hemos decidido publicar este libro en el esfuerzo por contribuir al esclarecimiento total de la dictadura hitleriana. Su autor, el doctor Otto Dietrich, era un periodista de 34 años cuando llegó desde su ciudad natal, Essen, a las inmediaciones de Hitler en 1931 y lo acompañó desde 1933 hasta 1945 como jefe de prensa del Reich. Dietrich escribió este libro en 1946
con los recuerdos aún frescos después de su ingreso al campamento británico en Fallingbostel. Envió el manuscrito en la Navidad de 1948, es decir, antes de la marea de declaraciones exculpatorias, a aquel hombre que se hiciera cargo de su hijo más joven. Desde entonces no se hizo ninguna modificación al manuscrito. Dietrich murió 2 años después de su liberación en noviembre de 1952. Se sintió llamado a hacer esta biografía de Hitler, la cual no quiso publicar en vida para no poner en peligro su credibilidad y su voluntad de objetividad bajo la sospecha de querer justificarse a sí mismo. La confesión de culpabilidad del autor en la introducción resalta su intención de concentrar sus declaraciones exclusivamente en Hitler y describir el régimen diabólico creado por él y solo explicable mediante él. Con esto nos está negando el hecho de que subordinados de todos los rangos se hayan apropiado de órdenes denigrantes por parte del Führer y que también hayan hecho esfuerzos personales por darle rienda suelta a la crueldad. La culpabilidad de sus partidarios, los motivos son secundarios, no debe pasarse por alto. Dietrich quiso escribir una biografía de Hitler en tanto que esto era posible para él por ser uno de sus pocos y continuos acompañantes. Sin embargo, no se puede decir que escribió una biografía del Partido Nacional Socialista o una historia del Tercer Reich. Esto solo es posible si la figura del personaje principal de este drama aterrador se presenta claramente ante nuestros ojos. La descripción histórica presupone evitar las tergiversaciones de un lado y del otro. Así que creemos que no solo estamos publicando un documento cuyo valor reside en que su autor fue el acompañante continuo de Hitler durante 12 años decisivos, sino una fuente histórica de gran importancia que acaso pueda responder de forma convincente a algunas inquietudes. Múnich, enero de 1955, la editorial Isar Verlag, doctora Günther Olzog. Exacto, en ese momento se llamaba la editorial Isar Verlag, doctora Gunther Olzog. Hoy en día es la editorial Gunther Olzog, solamente se llama la editorial Gunther Olzog. Y bueno, esos serían ellos los que tienen los derechos de este texto. Entonces, ese es el prefacio de este texto que llegó a nuestro poder en el año 2015, en la ciudad de Coblenza, la primera vez que fui a Alemania persiguiendo Pispirispis y entonces uno perseguía a Pispirispis en 2015 y es 2023 y parece que yo sigo haciendo lo mismo, sigo persiguiendo Pispirispis, yo quiero hacer parte del club y quiero ser parte de los cool y quiero estar en Alemania y hacer lo que veo que hacen otras personas a mi alrededor y yo no sé, yo me estoy cansando un poco de eso. Hay una frase de Aretha Franklin que dice, Stop trying to be someone you are not. Tienes que dejar de pretender ser alguien que no eres. Entonces, por ser de los cool y no deja quedarme atrás en el conteo de la historia, entonces uno se va a Alemania a cuidar niños y uno se va con una gran esperanza de ver que de pensar que Europa es mejor que Colombia y que eso es mucho mejor allá y la verdad es que eso no es cierto, no podemos decir en voz alta que Europa sea mejor, no puedo trabajar con la idea de que la gente crea que está aprendiendo alemán para irse a Alemania, porque Alemania es más chévere que esto que estamos. No, no, ¿qué es Alemania? Hemos dicho esa frase antes. Alemania son acaso las máquinas de fan, son las máquinas de fan que a uno le parecen tan fantásticas. Y dice, wow, las máquinas de fan. Increíble, o sea, pues no sabemos muy bien qué es Alemania. Alemania es el papá viendo los noticieros y viendo los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo diciendo qué haces tú con esa gente, con semejante gente, así, con esa frase, con ese lenguaje. Was machst du mit solchen Leuten? En Alemania es eso, Austria es eso. Entonces, un personaje como lo es Hitler, recordemos que no viene de Alemania, sino viene de Austria, ¿sí? Viene de Austria, de un lugar que se llama en alemán Braunau am Inn. El Inn es un río que en el español se llama el Eno. Entonces, esa ciudad, Braunau, ok, esa ciudad, Braunau, en español yo la he bautizado con el nombre de Brunovia. Es una traducción que ustedes la van a escuchar aquí, así de simple. El que les hable de Brunovia del Eno, sí, la ciudad Brunovia del río Eno, a traducción de Marcel Forigo, hágame el favor, Brunovia del Eno. ¿Por qué esa ciudad es importante? Porque allá nació Hitler, así de simple. Brunovia del Eno. Entonces uno mira, entonces Brunovia del Eno, ¿dónde queda? Queda el río Eno, ¿cierto? Entonces usted mira, queda en
en todo la orilla del río Eno y al otro lado que queda, Alemania. Eso es, o sea, digamos, usted nace en un punto donde hay un río y al otro lado de ese río que haya Alemania. Ese es el contexto de Hitler en la ciudad de Braunau am Inn. Entonces yo me preguntaba si por esa razón la propaganda marrón, lo que se llama Braun, es propaganda, se llama Braun por el lugar de nacimiento de Hitler. Es incierto porque eso se llama Braun, es propaganda. Un profesor que hizo C2 de alemán y que hizo DAF no sabría explicarme a mí por qué eso se llama Brown es propaganda y ni le importaría y ni qué pitos toca, así nada más. Entonces, bueno, ahí les digo, si solo concentramos los esfuerzos en la comunicación, el enfoque comunicativo, de Communicative Ansatz Communicative Approach de los gringos, entonces nunca vamos a aprender cuestiones culturales que también inciden en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Eso lo pueden citar. Eso lo pueden citar. Si solo nos concentramos en que una lengua es solo para comunicar ideas, pues entonces estamos de no nada, apague y vámonos. Así, el enfoque comunicativo, hay mucha literatura en contra del enfoque comunicativo y hay empresas, institutos, escuelas que hacen un montón de cosas con el enfoque comunicativo y que, o sea, es otra teoría, como lo es la teoría de traducción. Entonces es una pelea entre académicos y teóricos, a ver quién tiene la capacidad para debatir temas que atañen el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia. Se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas y los pueblos y las culturas, los espacios de habla hispana, de habla bogotana, de habla inglesa, de habla alemana, de un poquito de habla francesa, los espacios de las técnicas, de los métodos, de las estrategias de traducción, de las amplificaciones, de las omisiones, de las transposiciones, de las adiciones en los actos que hacemos cuando traducimos desde los espacios de Otero, Oxford, Bolaños, de un montón de autores, textos y comentarios dedicados a la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas desde la estrategia puntual de aprendizaje que es la traducción.